esta es la cuarta sesión, la cuarta plenaria de nuestro 30 Fórum del Auditor. Y ciertamente es una de las que como profesión nos interesa extraordinariamente porque va respecto del tema de hacia dónde va la auditoría. Es verdad que nuestro mundo ha cambiado de una forma extraordinaria en muchos aspectos en los últimos 4 meses. No podíamos ni imaginar hasta qué grado la situación vivida por la pandemia iba a afectar nuestra profesión, nuestros clientes y nuestras vidas. Algunos sectores empresariales han sufrido y previsiblemente tendrán dificultades en su próximo futuro. Sectores como el turismo o como los viajes de negocios probablemente tendrán una afectación muy importante. Pero otras, por ejemplo, como los sectores de biotecnología o como lo que tiene que ver con ciberseguridad y otros aspectos, seguramente que tendrán una situación mucho más favorable. En todo caso, estamos en un entorno de incertidumbre y en estos tiempos convulsos, colaborar para la transparencia y la confianza en las informaciones que facilitan las organizaciones es tremendamente importante. Los auditores tenemos un papel clave para aumentar la confianza en las informaciones financieras y no financieras que revelan las organizaciones. Y digo organizaciones porque esto afecta tanto al sector privado como al sector público. Nuestra contribución al desarrollo sostenible y al desarrollo de la sociedad y de las personas es fundamental. De eso irá el coloquio que desarrollaremos a continuación. Para ello contamos con los mejores interlocutores posibles. Por una parte, contamos con Ferran Rodríguez. Ferran, gracias. Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y por otra, Santiago Durán, el presidente del ICAC, y por tanto nuestro regulador y supervisor, a los que desde luego quiero darles las gracias por su predisposición a participar en este evento. Santiago Durán ha sido recientemente nombrado presidente del ICAC, trabajó anteriormente en el ICAC, tiene una larguísima experiencia en el ámbito de entidades reguladas, como son los seguros, ha participado en destacados proyectos internacionales y, por tanto, un buen conocedor de lo que es nuestra profesión y la problemática que entraña. Es, desde luego, un convencido en las conversaciones que he mantenido con él del interés público de nuestra profesión y, por tanto, de la importancia de contribuir al prestigio, al desarrollo y a la calidad y significación de nuestras actuaciones. Por tanto, tenemos los mejores interlocutores, como decía, y vamos a intentar clarificar y poner luz a estas cuestiones. 2 preguntas iniciales para ambos. Una, ¿hacia dónde va la auditoría? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que podemos anticipar de las consecuencias de la crisis del COVID-19 que hemos vivido? Si quieres empezar tú, Ferran. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Santiago, que te veo ahí en la pantalla. Y bueno, esperemos que durante este rato pues intentemos resolver estas dudas que nos plantea Tony. La pregunta es muy amplia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Han pasado muchísimas cosas. Yo creo que si algo tuviera que definir lo que ha pasado es que se ha colocado en nuestras vidas y en nuestra profesión con gran potencia una palabra que no se va a ir y que ya la teníamos usada mucho antes, ¿no? Que es el tema de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre ha venido a colocarse porque estamos avanzando hacia aspectos que hasta ahora no conocíamos, que nos los vamos encontrando y que nos va a afectar sin duda a la profesión, ¿no? Yo diría que
en diferentes escenarios, por ejemplo, si hablamos de un marco, en el marco legal, pues evidentemente que se ha adueñado bastante de temas de incertidumbre, ¿no? Si os recordáis, al inicio del año, finales del año pasado, en el aspecto, por ejemplo, laboral, estábamos hablando de cómo aplicar la nueva legislación en materia de control y registro de horas, ¿no? Oye, la gente que venga a la oficina, ¿cómo lo controlaremos? ¿Cómo afuera? Bueno, de golpe y porrazo nos hemos tenido que confinar, la mayoría de profesionales han estado trabajando desde sus casas, bueno, con lo cual, bueno, ¿cómo se va a regular todo esto, no? También estamos preocupados, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya incluso pues el Gobierno está hablando de cómo se va a regular el teletrabajo, ¿no? Y evidentemente esto nos va a afectar mucho como unas corporaciones que nos hemos dado cuenta de que el teletrabajo ha sido fundamental a la hora de cumplir con las expectativas de los clientes y con el mercado. Ayer yo lo decía, ¿no? Que casi el 90% de los informes que deberían emitirse pues han emitido, con lo cual hemos cumplido con las expectativas y eso lo hemos hecho en un entorno de teletrabajo prácticamente y bueno, a ver cómo nos va a afectar. Otro elemento que podemos tener incertidumbre de cara al futuro es el tema de la firma, ¿no? La firma digital, ¿no? Y eso tiene implicaciones de, bueno, que todos los entornos de seguridad que hemos de cubrir, si se va realmente a implantar definitivamente este elemento, cómo los registradores mercantiles lo van a aceptar, etcétera, ¿no? Otro elemento de incertidumbre, ya por ejemplo en el marco tecnológico, pues son todas aquellas aplicaciones que hacemos y que utilizamos a la hora de evidenciar nuestro trabajo de auditoría, ¿no? Cómo han tenido que evolucionar en esta situación de confinamiento, cómo hemos obtenido las evidencias, esas evidencias pues tienen esa seguridad para nuestros trabajos de auditoría y también una seguridad pues para el propio regulador de que entienda de que estas cosas se están haciendo bien, ¿no? Y con ello pues tendremos de convivir en el futuro a ver cuál es la mejor manera de seguir trabajando en estos aspectos, ¿no? También nos hemos dado cuenta de, bueno, entornos tecnológicos, entornos en los cuales la gente pues está en casa, bueno, cuáles son los mejores perfiles profesionales a los cuales tenemos que evolucionar, ¿no? Porque van a cambiar muchas cosas de cómo hacemos el trabajo, ¿no? Y todo esto, pues, en definitiva, genera esa incertidumbre, ¿no? Lo que pasa es que yo también soy optimista, ¿no? De que cuando tenemos muchos campos de incertidumbre, pues al final también a la profesión se le presentan muchas oportunidades, ¿no? Hay que pensar que el resolver todas estas situaciones lo que conlleva es a una oportunidad de mejora, ¿no? Una oportunidad de ir creciendo, una oportunidad de irse modernizando y, en definitiva, yo creo que a la profesión nos ha costado porque está siendo duro, pero todas las resoluciones que vayamos teniendo los problemas nos darán una gran proyección de futuro. Muchas gracias, Ferran. En el caso de Santiago, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, primero, por supuesto, agradecer la invitación que me habéis hecho al fórum. Lo único que siento es no poder estar ahí, porque la verdad es que he vivido en Barcelona muchos años y siempre me gusta la posibilidad de poder pasar por Barcelona. Así que esta vez me tocará hacerlo a distancia, espero que en algún otro momento podamos vernos en persona. Sobre el tema que habéis planteado, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis ido comentando los dos, Antoni y Ferran. Realmente nos encontramos ante una situación excepcional y que va a suponer un cambio muy significativo tanto en la actividad general como, por supuesto, en la actividad de los auditores. Yo creo que el elemento esencial lo habéis puesto de manifiesto muchísimos de los temas o básicamente los temas esenciales que supone la situación nueva. Y lo fundamental es la idea de incertidumbre, es decir, nos encontramos en una situación de incertidumbre que además nos va a cambiar totalmente, posiblemente, la forma de relacionarnos y de trabajar, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que yo sí que veo desde el punto de vista, lo voy a plantear desde el punto de vista, lógicamente, de la auditoría, es que estamos ante una situación en que se convierte en clave el papel del auditor para transmitir la confianza.
¿no? Las situaciones de incertidumbre como esta yo creo que es donde el papel del auditor posiblemente sea más importante. Del auditor y todos aquellos que relacionados con cualquier actividad tenemos como misión transmitir confianza. El auditor, bueno, vosotros lo sabéis porque lo sufrís, hay cierta tendencia a no valorar el trabajo del auditor y creo que es una gran oportunidad, una situación como esta, para reivindicar la profesión de auditoría y que tengamos todos los usuarios de información financiera tengamos y tengan la seguridad de que a través del trabajo del auditor pueden estar tranquilos de que que los estados financieros que están viendo de verdad expresan la imagen fiel, o si no lo expresan, el propio auditor ha identificado los aspectos en los que no expresan esa imagen fiel, que es de lo que se trata. Entonces yo creo que es el planteamiento que tiene que hacer la profesión está en torno a esta idea fundamental, ¿no? Entonces, por pensar en algunos aspectos esenciales en relación con esta confianza, quizá dentro del trabajo de los auditores hay algunos elementos que van a cobrar especial relevancia. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de las consultas. Os vais a encontrar en los encargos con situaciones nuevas, sobre todo situaciones eh, que nunca a lo mejor se habían producido. Entonces, la propia estructura de control de calidad de las firmas va a tener que responder a esta situación, y uno de los elementos va a ser, lógicamente, que el sistema de consultas de los auditores juegue el papel que tiene que jugar a la hora de valorar estas situaciones y cómo enfrentarse a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento esencial. Por supuesto, el sistema interno de revisión de control de calidad de los auditores va a tener un papel especialmente importante porque va a servir de garantía, pero también de apoyo a los propios equipos de trabajo para asegurarse en la línea que van en la línea correcta en relación con las nuevas situaciones en las que se están enfrentando, ¿no? Entonces, estas respuestas, si los auditores conseguís individualmente y, por supuesto, como profesión, dar una respuesta robusta a las situaciones que os vais a ir enfrentando, va a ser algo que va a servir perfectamente para valorar la profesión y lograr un reconocimiento de la profesión, que yo creo que yo ya lo he comentado más veces con Ferran, que es uno de los problemas que suele tener la profesión de vuestra, y es que falta ese reconocimiento, o más bien se enfrenta a una serie de situaciones en las que se tiende a no valorar el trabajo y a no entender el trabajo de auditoría. Entonces, yo creo que es uno de los elementos más importantes que vamos a ver ante esta situación de incertidumbre, es la posibilidad de reconocer la importancia que tiene la profesión de auditoría. Bueno, vamos a ver situaciones, ya los hemos visto con el cierre del ejercicio anterior, muchas novedades en cuanto a la valoración, por ejemplo, de los hechos posteriores. Ahora vamos a ver cosas nuevas en relación con otros aspectos, ¿no? Especialmente os vais a enfrentar a una situación que desde el punto de vista profesional es un reto, y es valoración del principio de empresa en funcionamiento, o situaciones nuevas, por ejemplo, como es las situaciones de los ERTES, cómo afectan a las empresas, o las necesidades de financiación pública, muchas de ellas, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante, profesionalmente es muy interesante, complicado, pero creo que el resultado va a ser sobre todo que entre todos podamos conseguir que la profesión de auditoría salga muy fortalecida de una situación como esta, porque va a responder, y yo estoy convencido de ello, que va a responder de la forma que corresponde a esta situación, y todos vamos a tener una mayor confianza en la actividad que estáis desarrollando. Después me permitiré hacerte una pregunta sobre el tema de la calidad, pero vamos a tocar un tema que seguro que interesa muchísimo a nuestro colectivo. Hace mucho tiempo que estamos dando vueltas alrededor del tema del reglamento de auditoría, del cual conocemos algunos borradores anteriores y respecto de los cuales el Instituto planteó algunas observaciones, algunas reticencias. ¿Qué nos puedes decir respecto de la situación de este famoso reglamento? Yo creo que se va a convertir en el reglamento de la tramitación más larga de la historia, posiblemente. A ver, el reglamento, yo creo que ya nos encontramos en las últimas fases. Ya hemos transmitido por parte ya del Instituto, en este caso del ICAC, que está ya en el pendiente del último paso, que será pasar a lo que sería el trámite del Consejo de Estado.
Entonces, yo tengo la esperanza de que pueda entrar en vigor en el 1 de enero del año que viene para así ya estar en una situación de al menos terminar lo que es la estructura normativa que afecta a la profesión. Era una necesidad, es decir, tenemos la ley y seguimos aplicando el reglamento anterior a esta ley, con lo cual yo creo que por un principio básico de seguridad, pues es imprescindible tener cuanto antes el reglamento. A ver, es evidente y no se le escapa a nadie que cualquier norma da lugar a controversia. El caso del reglamento, todo el desarrollo normativo ha dado lugar a controversia, pero yo ahí sí que creo que es un tema que también lo he comentado con Ferran alguna vez y es así. Creo que es más importante tener un reglamento que no seguir discutiendo sobre determinados temas que hay en el reglamento. Además, bueno, esta experiencia la tengo aquí, la tengo igualmente en el trabajo en otras instituciones que también están reguladas. Las normas, al final, son el resultado de los intereses de muchas personas afectadas por esas normas. Lógicamente, si la norma se redactara exclusivamente pensando en el interés de quienes sois los más afectados por esta norma o los que sois más afectados en lo que es el trabajo, pues habría sido diferente. Lo que pasa que al final en un proceso normativo intervienen, lógico, en este caso, el regulador, los supervisados, pero también intervienen otras personas que se van a ser afectadas por el resultado de estas normas, intervienen aspectos relacionados a lo mejor con la competencia o con las propias entidades que van a ser objeto de auditoría. Entonces, hay que entender que al final cualquier norma, el resultado de cualquier norma no acaba siendo satisfactorio para todos, pero lo mejor es que el conjunto sea lo que es satisfactorio. Y sobre todo, que es lo que es más importante en estos casos, es que a través de todo el proceso que ha habido de información pública, de distintas opiniones, de comentarios con las corporaciones, con los demás sujetos que están interesados en la norma, yo creo que desde el borrador inicial que hubo de la norma, que ya es de hace prácticamente casi 3 años, se ha ido mejorando dicho borrador y se han ido tratando y se han ido en un conjunto de situaciones, se han identificado situaciones que podían ser más complejas y se han identificado los intereses, incluidos lógicamente los intereses de los auditores, y se ha ido mejorando la redacción en interés de la profesión. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener que valorar una vez que el reglamento está en vigor es más que el contenido, habrá que valorarlo más que por el contenido en sí, que a lo mejor algún artículo sigue resultando desde el principio que habíais hecho algún tipo de comentario, por la aplicación del reglamento. Es decir, vamos a verlo en la aplicación, que es quizá lo más importante en los sectores regulados, es cómo se aplican las normas y sobre todo que se apliquen en el interés de la profesión, tanto, por supuesto, de vosotros como profesionales que sois el resultado de esta aplicación del reglamento, pero como el resultado de vuestro trabajo, ¿no? Que es un poco, enlazando con lo que comentábamos antes, si de la aplicación del reglamento conseguimos que se identifique como mejor calidad de los auditores, que los auditores están aportando a la sociedad lo que tienen que aportar, pues habrá sido un éxito, con independencia de que podamos no estar de acuerdo en determinados artículos. ¿Alguna observación respecto del tema? Bueno, nosotros como corporación ya es manifiesto nuestra situación con respecto al reglamento, ¿no? Y estoy de acuerdo con Santiago, esto ha sido un proceso muy largo y ahora pues, bueno, yo creo que ya estamos viendo la recta final, ¿no? Las manifestaciones verbales que nos ha comentado pues el ICAC, pues evidentemente, y a través de Santiago, algunos aspectos del borrador pues se han mejorado y evidentemente pues todo lo que sea mejora y que iba, vamos a decir, a nuestro favor, pues evidentemente estamos de acuerdo, ¿no? Y hay otros aspectos pues que no se han modificado y que nosotros pues seguiremos, como ha dicho Santiago, pues seguiremos pensando de otra manera, pero lo que es importante es lo que ha dicho Santiago, es ponernos ahora a trabajar, sobre todo conjuntamente pues con el regulador, en la aplicación, es decir, cómo se aplica este reglamento, que es lo más importante, ¿no? Porque a veces de la lectura del propio reglamento te pueden entrar muchas dudas, mucha, vamos a decir, inseguridad jurídica e interpretativa, y lo más importante
es cómo vamos a trabajar y cómo se va a aplicar. Y en eso yo recojo las palabras de Santiago en este sentido de bueno, que que nos ayudemos entre todos a ver cómo lo aplicamos de la mejor manera para que sea realmente efectivo, ¿no?, el reglamento, y trabajar también con el ICAP pues para los retos también que tenemos la profesión a futuro, no solamente hay el tema del borrador, del reglamento, que sí que necesitamos ya cerrarlo, pero vienen muchas más cosas a futuro, y con eso necesitamos a un regulador que evidentemente que nos escuche, que comprenda la situación del sector, los problemas que ponemos encima de la mesa y que nos apoye, ¿no? Muy bien. Una cosa que quería... cambiando un poco de tercio, la regulación española de la auditoría en bastantes aspectos difiere de la regulación europea, incluso en los ámbitos en los cuales se supone que tendríamos que tener elementos comunes. Probablemente se nos ha trasladado al final la dificultad o incapacidad de los legisladores europeos de ponerse de acuerdo en algunos de los aspectos que regulan la actividad. Esto en ocasiones nos crea dificultades para explicar a grupos internacionales o a nuestros colegas de otros países por qué en este punto España es diferente. ¿Hay alguna previsión de homogeneización a medio plazo respecto de lo que es más habitual en otros países europeos? Santiago, igual si empiezas tú. A ver, el tema regulatorio, al igual que con los aspectos comentados anteriormente con el reglamento, ya sabes, obedece en los casos internacionales de la misma forma a una serie de consideraciones particulares de muchos países. Entonces, yo creo que el marco regulatorio está bastante normalizado. Lo que pasa que es verdad que en muchos países, a veces nosotros solo pensamos en la parte nuestra. Por ejemplo, el comentario viene de cómo se está de determinadas consideraciones españolas o determinadas consideraciones que la normativa española a la hora de aplicar la normativa comunitaria. Sin embargo, también si nos situamos en otros países, muchas veces vemos determinadas particularidades y, de hecho, cualquiera podemos, sin hablar de casos concretos, podemos identificar determinadas regulaciones en países concretos que obedecen a intereses, en el ámbito de la auditoría, que obedecen a intereses muy particulares de esos países. Entonces, es verdad que hay casos que la regulación quizá lleva en España, y lo hemos identificado a lo mejor como sobreregulación, pero también es cierto que si pensamos, por ejemplo, en cómo era la regulación por ejemplo, de la supervisión o de la propia actividad de auditoría de entidades de interés público antes del reglamento comunitario y después, es decir, recogida la normativa del reglamento comunitario en la normativa española, podemos pensar todos que es infinitamente más uniforme de lo que era en la situación previa, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso continuado, es un proceso que va a seguir. Hay mecanismos establecidos en la propia normativa que están ayudando a ello. El CAO como mecanismo de coordinación de los distintos supervisores europeos, aparte de lo que es la aplicación práctica que tienen, en el que participamos lógicamente nosotros y a través de los distintos grupos y la aplicación práctica sobre la práctica supervisora, tiene también un efecto sobre lo que es el desarrollo normativo. Es decir, se identifican cosas que son diferentes en distintos países, más allá de la práctica supervisora, sino de la propia regulatoria, se identifican los motivos de esas diferencias y probablemente eso vaya ayudando con el paso de los tiempos a una mayor convergencia también normativa al entender lo que está pasando en los distintos países y ver cuál es la mejor solución común. Es decir, estamos en un punto de partida muy bueno que ya nos permitió alcanzar un alto grado de convergencia y probablemente con el paso de los años esa convergencia vaya siendo mayor. ¿Algo que añadir desde la profesión? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Santiago, ¿no? Con algunos aspectos que yo creo que son más de futuro y que nosotros vemos algún riesgo. Es cierto, ¿no? Hay un cuerpo normativo que se lanza en general desde la Unión Europea y después, evidentemente, los países, cada uno desarrolla las directivas con una cierta discrecionalidad en cuanto a modificaciones, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos viendo que incluso en el pasado, ¿no?, que cada país pues, es capaz de retocar las directivas adaptándolas a su criterio
que entiende mejor, ¿no? Y eso es así. Yo creo que debemos dar unos pasos atrás en el sentido de volver a tener cuerpos mucho más homogéneos, como también explica Santiago, ¿no? Yo creo, por ejemplo, ahora en el próximo futuro, pues hay dos elementos claros, ¿no? que tenemos en Liza y que próximamente se tienen que dirimir, con lo cual es importante. Uno es el tema de las entidades, las auditorías a las entidades menos complejas, que estamos viendo ya que algún país está empezando pues discrecionalmente pues a legislar a su entender, y la manera que el marco técnico de auditar estas entidades complejas debe ser contemplado, lo cual va a crear pues en cierta diferenciación. Y el otro tema es con respecto a la información no financiera, ¿no? La información no financiera se ha lanzado evidentemente en muchos estados de una manera, pues, como el legislador ha entendido que era la mejor manera para adaptarse a su regulación de país, ¿no? Bueno, eso al final lo que sucede es que el resultado final de, vamos a decir, de los informes, las auditorías, etcétera, pues que no sean información comparable y homogénea. Y eso lo que pedimos, evidentemente, para eso nosotros tenemos nuestras instituciones como Accountancy Europe, es en Europa pues poner de manifiesto en la Unión Europea estas divergencias para que tengamos un tratamiento mucho más homogéneo en el ejercicio de la profesión. Muy bien. Próximamente se prevé que el IASB apruebe las normas que regulan aspectos de calidad y van a sustituir a la actual ISQM ISQC por ISQM. Y esto, a mi entender, no es simplemente un cambio de denominación, es un cambio de concepto. Es pasar de una norma de control de calidad a una norma de gestión de la calidad. Yo entiendo que esto puede ayudar de una forma significativa a una cuestión que planteaba Santiago al inicio, que es incrementar el prestigio de la profesión. Porque cuando hablamos de control de calidad, parece como si el trabajo de los auditores hubiera que controlarlo para no caer en problemas. La gestión de la calidad parte de un concepto diferente. Todo es mejorable y, por tanto, desde luego, los auditores estamos absolutamente comprometidos en la mejora y ya partimos de calidad, pero estamos apostando por hacer cada vez las cosas mejor. En pregunta a Santiago, ¿cómo ve el ICAC el tema de las inspecciones y de las revisiones? ¿Qué enfoque plantea dar en el futuro? A ver, la modificación de la norma de control de calidad lo que va a tender es más, entiendo yo, a un foco más en el propio auditor, como tú has mencionado, un enfoque más dinámico va a provocar un enfoque basado también en riesgos. Entonces, desde el punto de vista de la supervisión, también tenemos que ser conscientes que tenemos que cambiar. Quería primero mencionar un tema del que has hablado sobre la propia estructura de control de calidad de los auditores, porque es un tema que lo quiero enlazar con lo que ya comenté anteriormente y que es muy importante, que es la valoración del trabajo de los auditores. El hecho de que los auditores tengan regulado un sistema de control de calidad, tengan regulado un sistema de revisión dentro de ese sistema de control de calidad, un sistema de revisión interno, y que ese sistema de control de calidad además esté sujeto a supervisión, es algo que no sé si se conoce o no se conoce lo suficiente, pero que sí que pone manifiesto, comparativamente con otros sectores, que algo que tiene que ser puesto en valor sobre lo que es la actividad de auditoría, y es que tiene un sistema ya interno de los auditores encaminado a asegurar esa calidad. Y eso es uno de los puntos que quizá es necesario transmitir al público en general para el entendimiento del nivel que efectivamente tiene la auditoría en el trabajo. Ya más allá de esto, lógicamente, y ahora pasándome al plano de lo que es la actividad supervisora y teniendo en cuenta la futura actualización de las normas de control de calidad, pues es evidente que también deberían suponer un reto y un cambio en la visión de lo que es de la actividad supervisora. En ese cambio, en una parte estamos en una parte en el cambio de orientar más la supervisión, basarla en riesgos, y sobre todo sería muy importante
intentar tender a que las revisiones de control de calidad sean, como si dijéramos, más inmediatas. La experiencia que estamos teniendo, que ha habido en los últimos años, es que al final el resultado de las inspecciones llevadas a cabo por el supervisor acaba realizando sobre unos encargos que a lo mejor se refieren a 2 o 3 años antes al momento en el que sale el informe. Bueno, probablemente las conclusiones que salgan en el informe incluyan una multitud de aspectos que ya han sido corregidos por la propia firma de auditoría, con lo cual, al final, pues se puede cuestionarse cuál es el sentido de estas revisiones de control de calidad. Por eso deberíamos tender o ser capaces o evolucionar en el futuro casi hacia un sistema de supervisión en el mismo momento casi de que se están realizando los encargos, porque probablemente sería mucho más eficaz de cara a lo que es el resultado que debe tener la revisión del supervisor y, sobre todo, que yo es uno de los temas en los que insistimos mucho más a que tenga el papel de mejora, es decir, ir perdiendo esa visión de que la inspección, el resultado de la inspección es un sancionador, ¿no? El resultado de la inspección debe ser una mejora de la calidad, una identificación de la calidad y también, ¿por qué no?, una identificación ya no solo de requerimientos de mejora, sino de que las cosas se están haciendo con calidad. Ese debería ser un poco el resultado de las inspecciones. Lógicamente, en el caso de los incumplimientos, ahí es otro planteamiento, pero ir mucho más al momento, que no tengamos unas revisiones con un decalaje muy grande del tiempo porque no son útiles, y ir mucho más a la mejora de la calidad y al reconocimiento de la calidad. Ese debería ser el enfoque de la supervisión. Gracias, Santiago. ¿Hacia dónde piensa el Instituto de Censores de Cuentas que debería ir el tema? Bueno, nosotros, a ver, la calidad es ese paraguas que tiene que cubrir todo el ejercicio profesional, ¿no? En cualquier ámbito. Por lo tanto, todo lo que es avanzar en calidad es positivo, ¿no? Y lo que vemos ahora con estos nuevos estándares que se van a poner en marcha, pues avances importantes, ¿no? Lo que pasa que también hemos de tener claro que no va a ser sencillo de aplicar, ¿no? Es decir, la dimensión que tenemos en el mercado de auditoría, de los actores principales del mercado de auditoría, tenemos un mercado pues, que hay empresas grandes, medianas y hay pequeñas, con lo cual la calidad además tiene que ser total, tiene que ser para todos, ¿no? Con lo cual va a ser dificultoso ponerlo en marcha, pero hay que hacerlo, ¿no? Después también importante la calidad es los indicadores que se fijen, ¿no? Vamos a pasar a un sistema donde hay unos indicadores y es importante definir los indicadores que manifiestan un ejercicio muy bueno de la calidad, cómo se miden, cómo se calculan y para que así sean comparables, con lo cual también aquí hay que trabajar muy bien para hacerlo, ¿no? El nuevo enfoque vamos a decir, que es la gestión de la calidad, pues evidentemente implica pues, que haces calidad para detectar aquellos puntos para tomar iniciativas y hacer mejora de la calidad, aspectos de mejora, ¿no? En ese sentido, lo que ha comentado Santiago de cómo se están o cómo se pretende enfocar las revisiones de los controles, pues me parece muy acertado, ¿no? Porque es una de las cosas que en los auditores hemos sufrido hasta ahora, ¿no? En unos controles, unas revisiones de los controles interminables en las organizaciones, como decía él, pues con unas cosas, una diferencia temporal significativa y que después en muchas ocasiones iban enfocadas a un aspecto puramente sancionador, ¿no? Con lo cual esta visión de que es identificar aspectos de mejora para introducirlos y así tener la mejora continua, pues es perfecto, ¿no? Y también aquí comentarle que también nosotros desde el Instituto queremos trabajar en la calidad y trabajar también en las revisiones junto con nuestro regulador, ¿no? Y para nosotros tenemos que ver cómo estos modelos de calidad se implantan
en todos los auditores, sean pequeños, grandes y medianos, con lo cual estamos también muy abiertos a hacer los convenios de colaboración necesarios con el ICAC, ¿no?, para apoyarles en este tipo de revisiones y que puedan llegar a toda la profesión, porque al final, en definitiva, lo que perseguimos es que toda la profesión ejerza la calidad adecuadamente, ¿no? Muy bien, Ferran, hace un instante comentabas respecto de la discusión internacional que está habiendo en relación a las entidades menos complejas. Básicamente la discusión se centra en si hacer un estándar diferente, específico para este tipo de entidades, o bien si en las ISAs actuales, las normas internacionales de calidad de auditoría actuales, se introduce la escalabilidad, como ya se ha hecho recientemente con la ISA 540. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? Empiezas tú, si acaso, Ferran, y luego me gustará también escuchar a Santiago. Sí, nuestra posición en esto ya la hemos manifestado en varias ocasiones. Nosotros no apoyamos, o sea, no estamos de acuerdo en la creación de un marco técnico diferente para lo que son las entidades menos complejas. Este sería, yo creo que es el enunciado, ¿no? Nosotros estamos por la labor de la escalabilidad. Lo he manifestado. Nosotros pensamos que tener un marco técnico diferente, al final lo que va a generar un símil futbolístico, ¿no? Auditores de primera división y auditores de segunda división, dependiendo cuáles son vamos a decir, las entidades auditadas principalmente que hacen nuestras corporaciones o organizaciones, ¿no? Y nosotros, yo creo que no, este no debería ser el enfoque. El enfoque es tener un marco técnico troncal, estructural, y a partir de ahí ser escalable, ¿no? Esto reduciría, en definitiva, yo creo que los riesgos, y al final tendrías organizaciones adecuadas para hacer cualquier tipo de auditoría, ¿no? Además, pienso que, y quizás ahora hago un poco de reflexión histórica, en cuanto se planteó la ley de auditoría de cuentas, al menos aquí en España, lo que se hizo fue una estructura normativa, un cuerpo normativo amplio, es decir, porque recordad que al final las exigencias para auditar entidades de interés público pues se ampliaron a un espectro mucho mayor, ¿no?, a otras entidades, ¿no?, con lo cual se ha hecho un cuerpo normativo amplio, muy extenso. Ahora plantearnos un marco técnico diferente, claro, se hace difícil, ¿no?, con el cuerpo técnico que tenemos. ¿Cómo vamos a desgajar esos requerimientos amplios que tenemos en las auditorías a otro marco técnico que no hay esos requerimientos? Porque realmente lo que se está pretendiendo con ese marco técnico de entidades menos complejas es reducir el número de requerimientos. Claro, vemos que jurídicamente es complicado cómo desgajar en dos cuerpos normativos con la ley de auditoría en cuentas que tenemos en España esta situación, con lo cual, hombre, sabemos que algunos países están dando sus pasos porque esa discrecionalidad que están teniendo en el desarrollo de su normativa a nivel de país, pues lo están haciendo. Pero creemos que nosotros nos convence mucho más el tener un marco escalable, ¿no? Santiago, ¿qué opinas? La verdad es que en eso sí que estoy fundamentalmente de acuerdo. Lógicamente los desarrollos es la intervención de todos los que están afectados, pero ya es bastante complejo, tal como lo tenemos ahora, como para ir estableciendo un marco específico. Porque, por ejemplo, definir entidades menos complejas, habría que también tener en cuenta cómo afecta también a la definición, por ejemplo, de las entidades de interés público, cómo se vinculan, si algunas son menos complejas o más complejas, con lo cual posiblemente crearía un marco muy complicado y es mejor contemplar las diferencias en las distintas ISAs para aplicar de forma la escalabilidad, más que ir a una definición de un marco específico de entidades menos complejas, que yo creo que lo que traería es más complejidad al entramado regulatorio. Veo que aquí tenemos plena coincidencia, ¿eh? Vamos a plantear otra cuestión, ¿eh?
Yo creo que compartimos la importancia de la auditoría para la confianza y la transparencia entre organizaciones, especialmente en este entorno donde la pandemia ha creado una crisis económica muy importante, mucho más seria y con mucho más impacto que en otros países de la Unión Europea. Sabéis que, como colectivo, estamos orgullosos de ese 30% de auditorías voluntarias, por tanto, de la cantidad de organizaciones que realmente valoran la contribución del auditor a esa transparencia y confianza. En este momento complicado para la economía y, como digo, especialmente para la economía española, ¿cómo pensáis que se puede actuar para aumentar la expansión de la auditoría? ¿Alguna medida concreta? Bueno, y yo creo que hemos llegado a un momento, ¿no?, en que las corporaciones, el gobierno, el ICAC, en definitiva, todos los actores, nos hemos poner de acuerdo, yo creo que, y antes, como decía Santiago, pues para fortalecer la imagen de la auditoría, ¿no? Es decir, estamos en un momento trascendental para dar esos niveles de confianza a los diferentes stakeholders con respecto a la información financiera, ¿no? Y por eso es importante examinar las maneras de poder extender el mercado de auditoría, ¿no? Yo ayer manifesté, yo creo que ha salido en los medios, pues quizás hay una necesidad, pensamos, de rebajar los límites de auditoría. Eso no es un elemento baladí, sino que está sustentado pues por las tendencias que estamos viendo en otros países y las tendencias, evidentemente, que hay por parte de los diferentes stakeholders de mucha más transparencia en la información, que esté auditada, que sirva para la toma de decisiones. En este sentido, la Unión Europea, algunos países que intentaron subir los límites de auditoría, al final retrocedieron el camino y los han vuelto a bajar y se están plantando bajando porque tiene bastantes ventajas dentro de lo que es el sistema económico-financiero. En cierta manera, como he dicho antes, da confianza pues, a la información económica que fluye, que especialmente es muy interesante para las entidades financieras a la hora de dotarle de recursos económicos a las diferentes compañías cuando tienen una información contrastada. También hay estudios muy claros que pues, ayudan pues, a reducir en los diferentes tejidos productivos la economía sumergida. Incluso tenemos algún país europeo que cuando modificó los límites de auditoría hacia el alza, en este caso, pues todo el tema de la recaudación fiscal pues disminuyó, ¿no? Con lo cual yo creo que todos esos son ventajas. Y si estamos apostando el país, España, por una mayor transparencia, mayor competitividad, etcétera, pues yo creo que es un buen momento para replantearse eso. Aparte, esto es un ámbito que podríamos extender. Otros ámbitos en los cuales se puede extender es el ámbito, evidentemente, del sector público. Aquí quizás, pues al ICAC, el interlocutor aquí es la Intervención General del Estado, pero hemos estado desarrollando trabajos de colaboración con ellos, con los diferentes controles que se hacen en las entidades públicas y realmente ha sido muy satisfactorio. Yo creo que tiene que ir un paso más allá y, evidentemente, las cifras públicas, pues incrementar la colaboración con los auditores privados para hacer ese compliance. Y después, el otro aspecto muy importante y que viene en los próximos años, y es muy importante, es todo el tema de las ayudas millonarias que vienen de la Unión Europea. Aquí lo que es imprescindible es realmente establecer un marco para que todas estas ayudas puedan ser verificadas y contrastadas y en este caso solicitamos que sean por los auditores, ¿no? En ese sentido ya los programas, por ejemplo, de avales que está lanzando el ICO, especialmente pues, en todos los que son los mercados alternativos de renta fija, pues están exigiendo una serie de cumplimientos que tiene que presentar la persona afectada, con lo cual el auditor está mejor posicionado. E incluso en algunos países que todo esto ya está funcionando, el tema de ayudas,
exige que las empresas que reciban el tipo de ayudas pues sean auditadas obligatoriamente. Con lo cual, yo creo que tenemos ámbitos amplios para extender el mercado. Santiago, ¿cómo ves tú el tema? A ver, lógicamente hay muchos ámbitos en los que se puede ampliar el mercado de la auditoría. Muchos dependen de aspectos regulatorios, dependen de decisiones de tipo, casi diría político, de decidir, pues, por ejemplo, temas como el límite, porque es verdad que cambios en los límites tienen una ventaja lógicamente, que aumenta el requerimiento de auditoría, pero a la vez es un coste adicional para los nuevos sujetos que estarían obligados a auditarse. Creo que lo más importante es un poco volver sobre algunos de los temas que hemos tratado sobre la auditoría. Es el tema de la auditoría vender la calidad, es decir, el valor añadido que le va a proporcionar una auditoría, un trabajo de un auditor a una empresa. Sobre todo, eso es lo que, sea obligatorio o no sea obligatorio, eso es realmente lo que es importante. Ya la calidad, además, contemplado un conjunto, el reconocimiento, volvemos al reconocimiento de la profesión, va a permitir también probablemente la extensión a otros ámbitos como los que decía, es decir, si la profesión está reconocida, si está reconocida la calidad del trabajo del auditor, es más fácil que a la hora de plantearse nuevos aspectos regulatorios como la revisión de ayudas, la revisión de fondos comunitarios, lo que es en la percepción pública es que eso, si lo va a hacer un auditor, va a ser un trabajo de calidad y va a garantizar la efectiva aplicación de esos fondos o la correcta aplicación de esos fondos. Entonces, yo creo que al final es un conjunto de la valoración de la profesión y a partir de ahí deben ir seguidas una serie de reconocimientos. Muchos de ellos tendrán que ser normativos, pero en general el reconocimiento público de todo lo que va a aportar la auditoría es por donde puede ir aumentando la calidad, aumentando el marco de actuación de los auditores. Y ahí también es muy importante el trabajo de las corporaciones, porque a veces hay una serie de puntos en los que la propia competencia interna perjudica, a lo mejor entre los auditores, perjudica a los auditores. Lógicamente, a veces hay las posibles guerras de precios que pueden repercutir en la calidad. Es uno de los problemas a los que hay que enfrentarse para que, de verdad, pueda después aumentar lo que es el ámbito de actuación de los auditores a través del reconocimiento de que el trabajo de los auditores va a proporcionar un valor a quienes son auditados. Santiago, hemos hablado de información financiera, vamos a introducir la información no financiera. Internacionalmente hay una gran inquietud respecto de los temas del entorno, sociales, de gobernanza. Tenemos en la regulación española el tema del estado de información no financiera. Dos preguntas en relación al tema. ¿Cómo veis el futuro? Vamos a avanzar hacia el informe integrado y especialmente para ti, Ferran, se habla de verificación. Vamos a hablar en algún momento en términos adecuados de auditoría. Ferran y después Santiago. Bueno, predecir cómo van a ir las cosas a futuro, yo ya no me atrevo a dar ningún calendario, ¿no? Pero lo que sí es cierto, del informe integrado venimos hablando hace muchos años y se habla ahora mucho más que hace muchos años, con lo cual, evidentemente, esto va avanzando, ¿no? Va avanzando, no soy capaz de decidir la velocidad a que va, por lo tanto no hay unos plazos, pero yo creo que sí que el informe integrado va a ser un elemento que las empresas pues van a tener que abordar y nosotros tendremos que abordar, pues, evidente, la verificación. Yo creo que ahora lo más importante en estos aspectos es ponernos muy de acuerdo en todos los indicadores que se van a utilizar, ¿no? Especialmente en el diseño, la forma de cálculo, para que así después lo que es la verificación evidentemente pues sea más ajustable, homogénea y que los outputs que tengamos de informes pues sean contrastables, ¿no? Hoy por hoy pues tenemos la información no financiera con los ratios que se han dicho, algunos tenemos dudas de cómo se calculan, etcétera. También en ese sentido hay cada vez más la información no financiera y las cuentas anuales van a confluir, ¿no?
no solamente por el informe integrado, sino porque también hay algunos requerimientos que van saliendo por el legislador que hará que esto se una, ¿no? Por ejemplo, hay clarísimamente el proyecto, creo recordar, el proyecto de ley de cambio climático está pidiendo a las compañías que expliquen cómo van a afectar, porque aún está por decir, cómo afectarán a sus resultados futuros las políticas que implanten para combatir el cambio climático. Pues imaginaos todo esto, he puesto un informe con el impacto en resultados y además verificado, ¿no? Con lo cual estamos moviendo en un tema de información no financiera y cuentas anuales. A tu segunda pregunta de si hablamos ya de auditoría o no, a ver, yo creo, y lo hemos discutido con los reguladores, el legislador, ya nos gustaría tener una reserva, ¿no?, para hacer este tipo de trabajos, pero el legislador explícitamente pues, no puso la palabra auditoría, sino que nombró que lo pudiese hacer un experto independiente bueno, pues en aras de ampliar, entiendo yo, pues el mercado profesional, ¿no? Hay ciertas incongruencias en este sentido porque nosotros aceptamos que, bueno, que al final el legislador haya decidido esto y que el que esté capacitado pueda. Pero precisamente lo que estamos exigiendo es que se establezca un marco técnico de referencia e igual para todos. Como sabéis, el Instituto y nuestra corporación y la profesión está apuntando siempre a la ISAE 3000 revisada para hacer este tipo de trabajos. Esto daría homogeneidad a la tipología de informes que se están sacando sobre esta información, serían comparables. Yo personalmente hemos estado viendo estos informes que han salido el último año y hay cosas que no son de recibo y nos hemos dirigido pues, a las compañías explicándoles cuál tiene que, quiere decir, qué debilidades tenían los informes que se estaban presentando y que al final no eran precisamente con el output que se estaba estableciendo, no era precisamente lo que quería el legislador cuando hablaba de esa verificación, ¿no? En ese sentido, yo creo que sería muy bueno para todos que estableciese un marco técnico común. Así, el que tuviese acceso o estuviese capacitado para hacerlo y ejecutarlo, nosotros no tenemos problemas, pero que sí que lo que queremos es que al menos el marco lo tengamos muy claro todos. Gracias, Ferran. Santiago, ¿algo que opinar? Sí, a ver, como sabéis, ahora ha terminado recientemente un periodo de información pública en relación con la modificación de la Directiva de Información No Financiera. Se están identificando una serie de aspectos realmente significativos en relación con la misma y quizá, por destacar algún punto, lo que es esencial en relación con la información no financiera es la necesidad de una comparabilidad. Entonces, un poco enlazando con lo que estaba comentando Ferran, es fundamental tender, lógicamente, hacia un informe lo más normalizado posible de información no financiera porque eso va a facilitar la comparabilidad, lógicamente, dentro de los diferentes sectores. Y luego, a partir de ahí, tendrá que funcionar un sistema adecuado de verificación que tendrá también que estar normalizado. Yo creo que eso va a ser la tendencia que va a haber en relación con la información no financiera, una normalización de los informes y una estandarización también del sistema de revisión, con independencia de que no se establezca un sistema de reserva, pero probablemente la selección se acabe haciendo en función de quiénes están realmente capacitados para hacer una revisión de calidad. A futuro, pues es posible que acabemos teniendo hasta una supervisión de lo que es la revisión de la información no financiera. Pero bueno, es algo que ya iremos viendo, pero yo creo que sí que tendremos hacia una estandarización de los informes, lógicamente. Bien, he visto que tenemos algunas preguntas de la audiencia. Una muy clara para Santiago es si se prevé que va a cambiar el formato y el contenido de los exámenes de acceso al ROAC en el próximo futuro. Es uno de los temas que siempre se plantean. No voy a determinarlo yo, lógicamente. A ver, en relación con el acceso al ROAC, sí que es verdad que una de las cosas que se está detectando es que está reduciéndose el número de las personas que se están examinando y es uno de los temas que habrá que plantearse si tiene que ver con la excesiva complejidad de los exámenes o con que el hecho de que los exámenes parezcan ya como si dijéramos de otra época, ¿no? Entonces, es un tema que lógicamente hay que estudiar. Una vez que termine la convocatoria actual, siempre se hace, pero hay que revisar un poco las necesidades que pueda haber en relación con los exámenes para ver si es
imprescindible llevar a cabo un proceso de actualización para que realmente sea más fácil, no digo más fácil en el sentido de que no por calidad, sino que no suponga una barrera para personas que realmente reúnen los requisitos por el hecho de que tengan que enfrentarse a un examen a lo mejor excesivamente complejo para lo que debería ser. Gracias, Santiago. Este es un tema que nos preocupa porque la edad media de nuestros socios es de 58 años y, por tanto, se plantea temas incluso de supervivencia y de continuidad de nuestras firmas. ¿Por qué cuesta tanto el tomar la decisión de quiero ser auditor? Constatamos y conocemos perfectamente que hay muchísimos jóvenes que ven que el trabajo en una firma de auditoría es extraordinariamente importante porque les da una plataforma para cualquier desarrollo futuro, es una formación de una calidad extraordinaria, pero después la continuidad y el enfrentarse al examen para ser auditor, esto cuesta mucho más. Santiago apuntaba alguna reflexión respecto de que a lo mejor el examen se ve como de otra época. ¿Qué opinas, Ferran, de estos temas? Bueno, yo creo que hay dos elementos aquí. Cómo atraer a los universitarios a ser auditores y después hay otro aspecto, es cómo retener el talento dentro de las organizaciones para que sigan siendo auditores. La verdad, como siempre, hay aspectos que a la profesión nos afectan, como es la imagen que incluso hemos hablado al inicio, ¿no? Y la imagen, pues evidentemente, se tendrá que trabajar pues, con la calidad de los trabajos, la confianza, etcétera, ¿no? Pero también yo creo que en algunos momentos nos hemos estado un poco separados, vamos a decir, del mundo universitario académico. Yo en ciertas cosas confío, ¿no?, en que todo esto se va arreglando a pequeños pasos, ¿no? Ha comentado Santiago el tema del ROAC, ¿no? Sí que está bajando, ¿no? Mirad las cifras del último examen. Yo creo que al menos lo que tenemos hoy por hoy son unos 200 nuevos ROACs aprobados, aunque no es las cifras definitivas. Hombre, bueno, hay una tasa de reposición inferior a otros años, pero bueno, ahí están esos 200, que incluso déjame hacer la cuña publicitaria, que el 75% han tramitado precisamente todo el tema del ROAC a través del instituto, ¿no?, que es muy importante. Es decir, el instituto es como es un elemento favorecedor para la profesión, ¿no? Y después hay otro dato, también es importante, que también da posibilidades de regeneración, es que casi, bueno, al menos el 70% de estos 200 nuevos ROACs pues son menores de 35 años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un elemento generacional que vamos a tener que ir trabajando. Es cierto lo que dices, en los últimos años hemos perdido ROACs ejercientes, ¿no? Bastantes, ¿no? Casi, vamos a decir, 700, ¿no? Es un 12% de la cifra. Pero la profesión, en cambio, ha incrementado, o sea, en estos últimos años ha incrementado las plantillas en un total de un 20%, casi 4.000 nuevas personas trabajando, con lo cual seguimos siendo el principal empleador de las carreras económicas, ¿no?, de finanzas y contabilidad, ¿no? Somos los principales empleadores, con lo cual hay un montón de universitarios que quieren probar la auditoría. Lo que pasa que lo que sí que nos hemos dado cuenta es que el mundo universitario siempre aparecemos en el último momento, ¿no?, en los últimos cursos para atraer el talento. Entonces, yo creo que hay que trabajarlo mucho más, ¿no? Hay que trabajarlo desde el momento que tenemos estudiantes universitarios en las carreras de economía. Para eso estamos haciendo, lo dije ayer, una iniciativa con las universidades, pues para explicar mucho mejor la profesión y las bondades, ¿no? Tenemos encuestas que claramente el estudiante tiene la percepción, mejora increíblemente la percepción en cuanto conoce realmente la carrera, de qué se trata, los aspectos positivos, etc.
Después ya el otro ámbito que he dicho es una vez que ya tenemos los profesionales en nuestras organizaciones, en nuestros despachos, pues hay elementos que debemos cuidar y que hoy por hoy son unos calificativos que tiene el personal. Uno es, y lo digo así directamente, es el esfuerzo personal. El esfuerzo personal en esta profesión va conjuntado con la carrera, ¿no? Es así, no tenemos unas dosis de trabajo muy intensivas en momentos específicos del año, ¿no? Y lo da, en cierta manera también nos lo da nuestra legislación mercantil, porque concentra específicamente en momentos determinados la presión de trabajo, ¿no? Cada organización lo va trabajando, teletrabajo, mayores remuneraciones, horas remuneradas, etcétera, ¿no? Cada uno va a encontrar, pero sí que es cierto que esto es un tema innato, ¿no? Y, bueno, hay que trabajarlo con tecnología, etcétera, ¿no? Y después, el otro tema que es muy importante, y también lo voy a decir, es debido especialmente pues, al entorno regulatorio que hemos tenido, etcétera, y de los riesgos que conlleva el paso, vamos a decir, de gerente a socio firmante. Muchas profesionales lo ponen en la balanza y al final, bueno, pues deciden optar por otra posibilidad profesional, ¿no? Sabemos que, claro, evidentemente, pues el socio es una gran responsabilidad. Tenemos que, evidentemente, mantener los niveles de calidad y eso exige un esfuerzo. También, evidentemente, tiene sus riesgos, porque, claro, tenemos un elemento legislativo que nos supervisa y tiene sus riesgos. Y, claro, pues eso es una cosa que hay que seguir trabajando, explicando muy bien, pues, evidentemente, las bondades, ¿no? Yo creo que, al final, si pones las cosas en una balanza, compensa. Y, más nada, pues nosotros, profesionales que ya llevamos muchos años en la auditoría o estamos en la etapa final de nuestra carrera profesional, pues evidentemente decimos que no hay, al final no hay color, ¿no? Con lo cual tendremos que seguir trabajando en este ámbito. Muchas gracias, Ferran. Ciertamente los que llevamos unos cuantos años seguimos estando apasionados por este tema, ¿eh? Es una profesión variada, con desafíos intelectuales continuados, con una vocación de servicio público, porque al final, aunque nos pague la empresa, al final somos conscientes de que estamos colaborando para que la sociedad sea más transparente, que las personas se desarrollen y también la sociedad. Bien, hemos llegado al límite de tiempo de esta mesa redonda. Ciertamente, en fin, yo creo que ha sido una mesa redonda extraordinariamente cordial. Han quedado montones de preguntas posibles. Estoy seguro que tendremos ocasiones de compartir tanto con Ferran como con Santiago multitud de otras oportunidades. Me complace ver que hay muchos puntos en los cuales estamos remando en la misma dirección, en asegurar que nuestra profesión, que como decía hace un instante, al final es una profesión de interés público, de servicio público, contribuimos a la mejora de la sociedad. Realmente aquí, como digo, estamos remando en la misma dirección. Muchas gracias, Ferran, muchas gracias, Santiago. Damos por finalizada esta sesión. En 5 o 10 minutos arrancamos la última plenaria de este 30º Fórum del Auditor. Tenéis que salir de esta sesión y volveros a incorporar en la nueva sesión. Será una sesión ciertamente interesantísima porque intentará vislumbrar hacia dónde van las empresas. Y para eso, como sabéis, contamos con 2 ponentes de excepción, José María Gay de Liébana y Uriol Amat. En 5 minutos nos vemos. Hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias.